Hola gente, bueno, hoy vamos a tener lo que es la primera clase de antibióticos, ¿sí? Generalidades, como pueden ver. Lo que yo quiero remarcar de esta clase son un par de tips que van a tener que tener en cuenta durante todo lo que es antibióticos y algunos incluso durante toda la materia. Primero que nada, tienen que tener en cuenta que este no es un tema per se que se tome como tal, las generalidades. No van a tener un docente que les pregunte algo puntual de generalidades. Es muy difícil. Puede pasar, pero sería muy raro. Tampoco en un choice. Lo que sí puede pasar es que el docente se dé cuenta que no saben generalidades porque les hacen una pregunta específica de algún antibiótico. Por ejemplo, les preguntan sobre una penicilina y ustedes no saben responder algo que es básico de generalidades, pero nunca tomando este tema per se. Entonces, esto es importante para que ustedes se lo lleven para conocimiento propio y para poder entender de lo que estamos hablando. Bien, para poder empezar a hablar de generalidades de antibióticos, tenemos que tener en cuenta conceptos básicos muy grandes de lo que es microbiología 1, pero muy grande. ¿Qué temas son importantes? Bueno, primero entender que los antibióticos pueden afectar principalmente a dos tipos de microorganismos, bacterias y parásitos. Pero recuerden que también tenemos hongos, también tenemos virus, y de hecho hoy en día está en investigación si algunos antibióticos pueden afectar a algún tipo de virus, como lo es por ejemplo el coronavirus. Sin embargo, no es algo que todavía está demostrado, es algo que está viéndose. El uso más importante de antibióticos es, sin lugar a dudas, sobre bacterias. ¿Sí? Entonces, el principal microorganismo que vamos a tener en cuenta para estudiar antibióticos es bacterias. Van a ver que algunos parásitos también son muy afectados por los antibióticos y se utilizan para ellos, pero eso lo vamos a ver en el segundo módulo, lo que vendría a ser antiparasitarios. Acá nos vamos a centrar en las bacterias. Voy a buscar una bacteria bien conceptual para que se entienda cómo funcionan los antibióticos sobre ella. La bacteria tiene una membrana plasmática, la cual básicamente rodea todo lo que es su citoplasma, tiene diversas funciones importantes, aparte de mantener sus organelas dentro de la célula. Lo que hace también, por ejemplo, es tener a la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, el potencial de membrana también de la bacteria depende también de la cadena de transporte de electrones que la tienen en la membrana plasmática. Y esto es importante porque hay un antibiótico cuyo mecanismo de acción se entiende comprendiendo este concepto. Cuando lleguemos igualmente los vamos a volver a repasar. Por fuera de la membrana plasmática tiene el espacio periplásmico. La importancia del espacio periplásmico está en que en este lugar hay algunas enzimas, por ejemplo, beta-lactamasas, que lo que hacen es destruir antibióticos, beta-lactámicos particularmente, que lo vamos a ver en otra clase. Sí, el azul representa el espacio periplásmico, donde hay justamente esas enzimas. Los datos puntuales que yo les voy dando no tienen que saberlos para esta clase, yo los doy para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Por fuera del espacio periplásmico tenemos, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? La pared celular, que en los gram positivos es muy gruesa y en los gram negativos es más angosta. Y esto es importante porque algunos antibióticos que funcionan sobre la pared celular, que atacan a la pared celular y la destruyen, por ejemplo los betalactámicos, son buenos contra gram positivas, pero suelen ser peores, o sea, no son tan eficientes contra las gram negativas, ya que las gram negativas, al tener una pared celular chiquita, la repercusión de destruirles la pared celular es mucho menor que los gram positivos. Y lo que hacía la pared celular era mantener la presión oncótica. Por lo tanto, si se la destruís, la bacteria muere por alteraciones en su presión oncótica. En las gram negativas, no en las positivas, tenemos por afuera, representado en negro también, la membrana externa. Es una capa compuesta por muchos fosfolípidos que lo que hace básicamente es también servir como filtro. Y de hecho, esto es lo que las define como gram negativas. ¿Se acuerdan que los colorantes no la atravesaban y por ende no se tenía con la tinción de gram? Bien, en el interior del citoplasma van a haber estructuras como el ADN. Si estas rayitas son el ADN, usemos la imaginación. Muchos antibióticos
atacan al ADN. Lo atacan entre comillas. Lo que hacen es, o lo pueden destruir, como es el caso del metronidazol, por ejemplo, o pueden inhibir enzimas asociadas a la síntesis del mismo, como son las sulfonamidas. Tenemos otras estructuras importantes en el citoplasma, que es el ribosoma. ¿Qué hacía el ribosoma? ¿Se acuerdan? Agarraba y sintetizaba proteínas. Entonces los antibióticos que afectan al ribosoma lo que hacen es inhibir la síntesis proteica. El ribosoma tiene dos subunidades y esto es importante que se lo acuerden. Bueno, abajo dice, por si no se lee, 30S y arriba dice 50S. La subunidad de abajo es 30 y la de arriba es 50. Eso es un detalle de micro, igual no importa. Lo que importa es que se acuerden que tiene estas dos subunidades y que algunos antibióticos afectan a la 30S y otros a la 50S. Ejemplo de 50S, macrólidos. Ejemplo de 30S, tetraciclinas. Ya vamos a ir viendo igualmente. De hecho, después vamos a hacer listas con antibióticos que afectan a la unidad 30S, que afectan a la 50S, que afectan a la pared celular, pero eso ya es un módulo, digamos, eso ya sería un módulo integrativo, integrador, cuando hayamos visto todo. No tiene sentido ponernos a hablar, hacer una lista ahora de memoria de qué fármaco afecta a cada lugar, ¿no? Bien, ¿qué son los antibióticos? Son un tipo de sustancia química que lo que hacen básicamente es reaccionar con otros compuestos químicos que tiene la bacteria en distintas organelas, como acabamos de ver, y pueden hacer dos cosas: matar a la bacteria, evitar su proliferación, o directamente destruirla totalmente. Bajo estos conceptos, bajo estos tres conceptos, tenemos tres tipos de fármacos: bactericidas, bacteriostáticos, bacteriolíticos. Los fármacos bacteriostáticos dijimos que ¿qué es lo que hacen? Inhiben la proliferación de la bacteria. Como inhiben la proliferación de la bacteria, no la matan. Si nosotros hacemos una curva en la cual en el eje Y medimos lo que son la cantidad de células y en el eje X medimos lo que es el tiempo, nosotros vamos a ver que si damos un fármaco bacteriostático, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros vamos a ver, esta curva en negro representa la cantidad de células bacterianas totales que hay en una muestra, ¿no? Imagínense que tienen un cultivo y ustedes miden cuántas bacterias hay. Ustedes van a ver que las bacterias proliferan, 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 y cuando damos el bacteriostático, justo en este punto de quiebre de la curva, ¿qué es lo que pasa? La curva se aplana, dejan de proliferar bacterias. Y si nosotros miramos con otro método microbiológico cuántas células hay pero vivas, vamos a ver que la curva es idéntica. O sea, hay la misma cantidad de células vivas que de células totales. Vamos a ver qué pasa con los bacteriolíticos. Si no entendieron bien la curva con bacteriostáticos, con bacteriolíticos les va a terminar de cerrar. Con bacteriolíticos, si recuerdan bien, son aquellos fármacos antibióticos que no solo matan a la bacteria, sino que la destruyen. Entonces, cuando yo vaya a mirar a la curva cuántas bacterias vivas hay, obviamente, cuando yo di el bacteriolítico en el punto de quiebre, este sería el punto de quiebre, obviamente que la cantidad de células vivas es menor. Y si yo miro cuántos cuerpos celulares hay, vivos o muertos, la curva también cae, porque al destruir la bacteria veo menos cuerpos celulares, hay menos células. ¿Qué pasa con los bactericidas?
Con los bactericidas lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Razonémoslo. La cantidad de células totales que voy a ver. Yo doy el bactericida acá. ¿Va a bajar o va a mantener igual? Se va a mantener igual, porque yo estoy dando un bactericida. No mata... A ver, si bien mata la bacteria, no la destruye. La cantidad total es la misma. Pero la cantidad de células vivas que yo veo, o viables, es claramente menor. Esa es la diferencia. Ustedes no tienen que saber si estas curvas son simplemente pedagógicas, no, son para entender el concepto, pero no tienen que conocerlas. Otro concepto que es importante saber de lo que vendría a ser los conceptos farmacodinámicos de los antibióticos. Esto es un concepto farmacodinámico. Otro concepto es importante saber es el mecanismo de acción, que ya lo vimos cuando les expliqué básicamente cómo actúan sobre la pared celular, los ribosomas. Eso es otra cosa que es importante. La tercera cosa importante para saber de la farmacodinamia es básicamente el concepto de concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima. Yo les acabo de explicar que los antibióticos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? Conceptualmente es la cantidad, la concentración de antibiótico que yo necesito para inhibir la proliferación bacteriana en un cultivo durante 24 horas. ¿Qué es la concentración bactericida mínima? Es la cantidad de antibiótico que necesito para matar al 99% de las bacterias de una muestra. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Por lo siguiente. Voy a buscar los colores. Si yo hago una curva, la CIM es la concentración inhibitoria mínima, voy a ver que algunos antibióticos se comportan así. Esto es un antibiótico que cuando supera la... A ver, ¿cuáles son los ejes? Esto es el tiempo y esto es la concentración de antibiótico, ¿sí? Cuando el antibiótico supera la concentración inhibitoria mínima por mucho tiempo, este antibiótico es eficiente. ¿Qué tipo de antibiótico es? Es un antibiótico tiempo dependiente. Antibióticos tiempo dependientes. Son aquellos, repito, son aquellos que yo necesito que estén por encima de la concentración inhibitoria mínima por mucho tiempo para poder funcionar. Después tenemos los antibióticos concentración dependiente. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a ser aquellos antibióticos que necesiten superar la concentración inhibitoria mínima por mucho para poder ser eficientes. Y mientras más superen la concentración inhibitoria mínima, más eficientes van a ser. Estos son los antibióticos concentración dependiente. Y es importante, son conceptos importantes de tener en cuenta. Bien, este fue el tercer concepto farmacodinámico para tener en cuenta. El cuarto concepto farmacodinámico que tenemos que tener en cuenta es el efecto postantibiótico. ¿Qué es el efecto postantibiótico? Cuando yo le doy un antibiótico a un paciente, el mismo vieron que tenían que superar la concentración inhibitoria mínima para funcionar, independientemente de si es tiempo dependiente o concentración dependiente, siempre la debe superar. El efecto postantibiótico es cuando un antibiótico baja por debajo de la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Pero aún así sigue funcionando. ¿Cómo es esto? Acabo de dibujar una curva de nuevo. ¿Cuál era? A ver si se acuerdan. Los tiempos dependientes son estos.
Curvas que tampoco tienen que saber, ¿eh? Es para todo, es, digamos, didáctico. No es que tengan que aprender a dibujar la curvita, lo que ustedes sí tienen que saber es el concepto y entenderlo. Lo importante es que lo entiendan. Cuando el antibiótico se encuentra acá, en teoría no debería funcionar más. Bueno, eso en la práctica no es tan así. Se observó en las placas de Petri, de cultivo, que cuando algunos antibióticos están acá, están por debajo de la CIM, siguen funcionando. ¿Y por qué es esto? Esto es porque estos antibióticos, que se llaman antibióticos con efecto posantibiótico, ese sería el efecto posantibiótico, que funcionen ahí, en esa parte de la curva, lo que hacen básicamente es acumularse en el intracelular, matan a la bacteria, salen de la bacteria porque la mataron, e ingresan a otra. Entonces siguen funcionando y se pasan de bacteria en bacteria concentrando en el intracelular. Entonces cuando el bioquímico va y mide la concentración de antibiótico en el medio, le da baja por debajo de la CIM, pero en realidad es que el antibiótico está en el intracelular. Este efecto se ve en algunos antibióticos, no en todos, y vamos a tener que saber cuáles son, por supuesto que sí. Otra cosa que es importante para saber es la farmacocinética. No pueden no saber farmacocinética en antibióticos. ¿Se acuerdan de fármaco 1? Tenía 4 cosas importantes: administración, distribución, metabolismo y eliminación. Esto no lo anoto porque es de fármaco 1, son conceptos que ya tienen que saber, pero lo que a mí me interesa es que sepan es que estas 4 cosas son importantes para saber siempre. ¿Qué tienen que saber de cada una? De la administración, bueno, si es vía oral, intravenosa, intramuscular o otra vía distinta. De la distribución es importante que sepan 3 cositas: el tiempo de vida media, si atraviesa placenta y si atraviesa o no barrera hematoencefálica. Y una cuarta cosa voy a agregar, es si tiene alguna particularidad de grupo farmacológico. Por ejemplo, hay un fármaco que se llama clindamicina que concentra mucho en neutrófilos y por eso sirve para tratar infecciones en las cuales se forman abscesos, donde generalmente los fármacos no suelen llegar fácilmente. Bien, eso sería de farmacocinética el concepto general. Después vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando las cosas. Respecto a lo que vendría a ser conceptos que tienen que saber de resistencia antibiótica en generalidades, es lo siguiente. La resistencia antibiótica se va a generar siempre, sea de forma natural, una cuestión simple de evolución, porque las bacterias se van transfiriendo genes y algunas son resistentes, otras no. Las resistentes por lo general sobreviven y esas son las que transmiten sus genes a siguientes generaciones. Así es como se da la resistencia bacteriana. ¿Qué genes transmiten? Genes de que codifican diversas proteínas asociadas a ¿qué? Asociadas a la resistencia antibiótica. Por ejemplo, enzimas que degradan fármacos, las beta-lactamasas. Por ejemplo, bombas de expulsión. El mecanismo más importante, por favor nunca se lo olviden, es el enzimático. Casi siempre es el enzimático. Van a ver que hay unas enzimas llamadas beta-lactamasas que son, las vamos a nombrar 1000 veces, los voy a volver loco en lo que es beta-lactámicos, y que es importante que se acuerden que ese es el principal mecanismo de resistencia. Para beta-lactámicos, por supuesto. Después hay otros antibióticos que las beta-lactamasas no les hacen nada. Bien. El último concepto de generalidades que me gustaría explicarles es el siguiente. Esto ya es algo más clínico, pero tienen que saberlo. ¿Qué es un tratamiento empírico y qué es un tratamiento específico? Por definición, los tratamientos empíricos son aquellos tratamientos en los cuales nosotros damos un antibiótico o un grupo de antibióticos sin saber exactamente cuál es el microorganismo que está causando la infección. ¿Qué características tiene que tener un tratamiento empírico? Que afecte al 90% de las bacterias que más frecuentemente causan esa patología. Por ejemplo, ¿cuáles son las bacterias que causan meningitis? Neisseria meningitidis, neumococo y Haemophilus influenzae, al menos acá en Argentina. Estas 3 bacterias causan más del 90% de las meningitis. Por lo tanto, si nosotros elegimos una combinación de antibióticos que afecte a estas 3 bacterias, es muy probable que sin ni siquiera hacerle un estudio etiológico al paciente con meningitis, ya podamos empezar a tratarlo. Entonces, ¿para qué nos sirven los tratamientos empíricos?
principalmente para infecciones graves que no pueden esperar un diagnóstico etiológico porque tardan días. Vos a un paciente con meningitis no lo podés dejar 3 días esperando un cultivo, o 5 días, dependiendo de dónde estés. Entonces lo empiezas a tratar ya. Ese es el tratamiento empírico. Y después tenés el tratamiento específico, que consiste en, ya sabés qué bicho le está causando la infección, porque ya le hiciste un estudio etiológico. Y bueno, le das el antibiótico que corresponde para eso. Bien, bueno, eso fue todos los conceptos de generalidades que ustedes tienen que saber. Vamos a entrar mucho más en detalle cuando veamos cada uno de los grupos farmacológicos, tetraciclinas, macrólidos, betalactámicos, etc. Pero son conceptos que, como ya les dije, traten de entenderlos, de razonarlos. No se pongan a memorizar las curvas que les dibujé porque es muy difícil que les tomen eso, pero sí entiendan los conceptos. Si entendieron los conceptos y después, por arte de magia, algún loco les llega a tomar estas curvas, ustedes lo razonan y se van a acordar. Lo importante en fármaco es entender. Es mucho entender. Y después tiene un componente de memoria que está asociado más que nada a acordarse el nombre de los fármacos, que eso sí, no hay otra. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima clase.